Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la paz, que la misericordia y la bondad de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a día jueves, 10 de julio del año 2025. Y estamos aquí para compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, donde estamos trabajando aquí como misioneros. Somos uruguayos y nos encontramos en esta bellísima ciudad. Nuestro deseo, nuestra oración, nuestro pedido a Dios es que Dios los bendiga poderosamente. En estos días estamos hablando sobre milagros, milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Ahora, no son cualquier milagro. Estamos hablando de 4 milagros mesiánicos donde la población, las personas, los religiosos de la época, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, en fin, todo Israel quedaba admirado y sorprendido por aquello que estaba sucediendo en Israel con nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Ya le damos las buenas noches a Agustina en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios la venga a bendecir poderosamente en esta noche. Que Dios la guarde, la venga a proteger, le venga a dar un buen descanso y que bendiga también la vida de Joel, que lo guarde, que lo proteja, que lo libre de toda suerte de males, así como toda su familia. Bendiciones, Agustina, desde aquí de Cacequí. Estamos tomando un tecito en esta noche de maracuyá para poder dormir tranquilos. Bien, vamos entonces al tercer milagro mesiánico. El tercer milagro mesiánico va a comenzar de la siguiente manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, le preguntaron, sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, estos o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué los discípulos le hacen esta pregunta al maestro? ¿Por qué le van a preguntar justamente esto al Señor? ¿Quién pecó? ¿Quién es el culpable? Porque toda persona que nacía en Israel con algún defecto físico, ya fuese cojo, manco, en fin, lo que tuviese, era considerado como una persona que habría sido maldecida por alguien. Era una suerte de maldición sobre la vida de aquella persona como consecuencia del pecado. Esa era la creencia. Rosa, buenas noches, en Solimar, República Oriental del Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente su vida en esta noche, mi hermana. Ese era el pensamiento que tenían las personas sobre cualquier tipo de defecto físico o enfermedad. Era para ellos una persona maldecida como consecuencia del pecado, principalmente de sus padres, de sus antepasados. Bien, para que haya nacido ciego. Respondiendo Jesús, les dijo, no es que pecó este o sus padres, sino para que la obra de Dios, en otras traducciones dice, para que la obra de Dios sea manifiesta en él. En otras palabras dicen, para que yo me glorifique en él, o para que Dios se glorifique, para que el Padre
se glorifique en él. Mas es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Me está fallando la luz aquí. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No tenía maldición ninguna. Había nacido ciego. Ahora, esta enseñanza, este milagro del capítulo 9 del Evangelio de Juan, trae para nosotros una gran enseñanza. Así como las parábolas de Jesús nos enseñan, este milagro que Jesús realizó nos trae también una gran enseñanza para nosotros. Primero, el mundo entero prácticamente está ciego. ¿Ciego a qué? En relación a Dios. Padecen de una ceguera espiritual tremenda. Nosotros éramos ciegos hasta el día que Cristo llegó a nuestra vida y la luz del mundo se hizo manifiesta sobre nuestra vida y nosotros entonces pudimos ver. María, buenas noches aquí en la ciudad de Casequisi. Que Dios bendiga poderosamente la vida de nuestra hermana María, de sus hijos, su familia. Bendiciones de parte del Señor sean sobre su vida. Éramos ciegos hasta que un día vimos la luz. La luz de Cristo abrió nuestros ojos. Así como le cayeron aquellas escamas a los ojos de Pablo cuando estaba allí en Damasco, cuando fue Ananías orar por él, dice que le cayeron escamas de sus ojos para que pudiese ver también la luz del Evangelio. Y también sucede con nosotros. Nosotros éramos ciegos y hay muchas personas ciegas a nuestro alrededor. Y la gloria de Dios ha de ser manifiesta sobre esas personas cuando nosotros le prediquemos el verdadero evangelio. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí vamos a parar un poquito. Escupió en tierra, hizo barro y le puso barro en los ojos del ciego. Bien, él fue quien nos formó. Él fue, junto con el Padre, que hicieron a Adán a su imagen y semejanza. Eso es algo obvio, algo que entendemos y sabemos que él hizo a Adán y a Adán, del barro, del polvo de la tierra. Y de ahí entonces es que viene también esta situación en la cual Jesús le va a pasar barro en los ojos. Le estaba faltando, como que le estuviese faltando un poquito de barro a aquella persona. Eso es algo que se me ocurrió en este momento. Pero la realidad es, Lucia, buenas noches, aquí en la ciudad de Casequí. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Bendiciones de parte del Señor para tu vida. Esto es interesante porque aquel hombre estaba ciego, tuvo un encuentro con Jesús. Vamos entendiendo el milagro. Nosotros estábamos ciegos y tuvimos un encuentro con Jesús. Ahora, le pasa barro en los ojos y vea lo que va a hacer después
el Maestro. Y continúa la palabra de Dios enseñándonos. Va a decir, entonces, vamos a leer de nuevo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El estanque de Siloé significa enviado. Jesús fue enviado por Dios para traer salvación, para curar, para restaurar vidas, para arrancar toda suerte de enfermedades, aún enfermedades en el alma, que muchas veces son corrosivas, que están carcomiendo, que son más nocivas que un propio cáncer. Viene la amargura, viene la tristeza, viene la depresión, viene la angustia, viene la rabia, viene el odio, viene la envidia, viene el orgullo. Cristo nos libra absolutamente de todo esto. El enviado de Dios nos va a dar una nueva visión que antes no la teníamos. Cuando nos convertimos al Señor, nos transformamos en personas más inteligentes de lo que éramos antes. Sí, porque ahora tenemos una visión totalmente diferente de todas las cosas. Vemos todo de una manera diferente. Se lavó en el estanque de Siloé y luego volvió. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo número 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, no lo sé. Jesús había desaparecido. Hizo el milagro. Las personas se sorprendieron con aquello. Ahora, un ciego de nacimiento, el único que podría operar ese milagro era el Mesías, el enviado por Dios. Y él continúa haciendo los mismos milagros en este siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo. Si no experimentamos milagros, si no vemos milagros, es consecuencia de nuestra incredulidad en la palabra de Dios y en el propio Cristo, al cual decimos que lo servimos y de que somos sus discípulos. Y continúa luego la historia bíblica. Esta historia es tremenda. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron inmediatamente a los fariseos. Los fariseos, ¿qué querían? Acusar a Jesús de algo. Los fariseos siempre querían acusar a Jesús. Y aquí va a surgir un diálogo. Lo llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué problema para Jesús ahora? ¿Qué problema para los fariseos? Una más para poder acusarlo. Un paso más se aproximaba a la cruz. Un paso más se aproximaba a su propia muerte.
Un paso más, él sabía que sus días ya estaban siendo contados. El día de la redención del hombre en la cruz, allí en el monte Gólgota, allí el monte de la calavera, allí sería redimida la humanidad a través del sacrificio de Cristo, y todos aquellos que lo acepten, que lo reciban, van a tener sus ojos abiertos, sus ojos espirituales, y heredarán entonces la vida eterna. Serán salvos por el amor sublime de Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y reciban el don de la salvación. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Había confusión entre los fariseos. Estaban divididos. Se dividieron como consecuencia de lo que estaba sucediendo. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tremendo esto. Qué tremendo cuando un corazón es endurecido ante un prodigio de Dios. Qué tremendo cuando un corazón es endurecido ante un milagro del Señor. Teniendo la oportunidad de conocer mejor a Cristo, teniendo la oportunidad de vencer el pecado, de vencer la muerte, de heredar la vida eterna, de heredar el don de Dios de la vida eterna, se niegan a hacerlo. Literalmente se niegan a hacerlo. Quieren es complicar las cosas, porque Jesús para ellos era como una especie de amenaza. Jesús era una amenaza para ellos, amenaza para su posición social, amenaza por su posición política con el gobierno dictatorial romano e invasor, usurpador del trono de Israel. Era una amenaza para ellos. Entonces querían deshacerse cuanto antes de Cristo y no querían que el pueblo reconociera al Mesías. Pero ahí estaban sucediendo señales que nadie, absolutamente nadie, a no ser alguien enviado directamente por Dios, podría hacer ese milagro. Y ese enviado por Dios era el propio Mesías. Ahora, mandan buscar a los padres y le van a preguntar a los padres diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntale a él, hablará por sí mismo. Los padres le tenían temor a los fariseos. Podrían ser prohibidos, por ejemplo, de entrar a la sinagoga por herejías, por blasfemias, algo que ellos inventarían, un testigo falso aparecería por allí. Entonces, por ese temor, ellos no van a decir quién curó a su hijo. Sí reconocen que es su hijo y de que nació ciego.
que la ceguera era algo verdadero, algo real, y que fue curado por alguien que ellos no conocían y no sabían quién era. Pregúntenle a él tiene edad suficiente. Esto quiere decir que aquel hombre era mayor, tendría más de 20 años, para que ellos hablaran de esta manera. La incredulidad de las personas, la malicia de los fariseos. Esa misma incredulidad, la malicia de las personas continúa actuando en nuestros días de hoy también. Cuando alguien se levanta a hablar en contra de la iglesia de Cristo, cuando alguien se levanta a hablar sobre aquellos que son llamados por el Señor para predicar el Evangelio. Entonces, pregúntele, esto dijeron sus padres y aquí está diciendo porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y lo que ningún judío quería era dejar de participar de las reuniones en la sinagoga. ¿Qué diferencia la de hoy, no es verdad? Porque hoy, para llegar hasta la casa de Dios, es un tremendo sacrificio. Muchos no quieren llegar hasta la casa del Señor. Llegan a la casa del Señor cuando tienen alguna necesidad eminente, algo que es urgente para buscar a Dios o para pedir oración por alguien. Continúa sucediendo en los días de hoy. Nadie tiene, aparentemente, hay pocas personas que tienen el temor a Dios. Hay pocos que no dejan de congregar absolutamente por nada. Siempre están allí fieles, a cada día de culto, a cada hora, orando, clamando, predicando, oyendo la palabra, adorando al Señor en la casa del Señor. Para los judíos era algo tremendo que les prohibieran entrar a la sinagoga, el lugar de culto, el lugar de adoración a Dios y de escuchar la palabra de Dios. Aprovechando el gancho, al escuchar la palabra de Dios es que nosotros adquirimos fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo número 17. Bien, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo siendo ciego, ahora veo. Una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de esto? ¿Cuántos de nosotros podemos dar este mismo testimonio? Que éramos ciegos y ahora vemos. Éramos ciegos porque creíamos en la mentira del diablo, en el engaño del diablo, a través de religiones, a través de filosofías, de creencias, de tradiciones. Pero el día que se nos cayó la ceguera, que se nos cayó las escamas del suelo, las escamas de los ojos al suelo, el día que la luz verdadera nos alcanzó, nosotros también ahora podemos decir, yo era ciego, pero ahora veo. Y podemos darle un gloria a Dios en esta noche. Podemos darle un gloria a Dios en esta noche por lo que Él ha hecho, por todos aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Le volvieron a predicar, le volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros
sus discípulos. Este hombre tenía coraje. Este hombre tenía valor. Este hombre era un hombre verdaderamente de valor. Carla, buenas noches. Buenas noches, Carla, Luciana, Víctor Emanuel y Luciano. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Este hombre era un hombre de valor. Todavía se va a burlar de ellos. Vosotros queréis ser sus discípulos. Ellos lo injuriaron. Lo injuriaron. Y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y vean la respuesta del hombre ahora. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis de dónde sea, y que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Vea bien en este versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Confirmando el milagro mesiánico, el versículo número 32. Desde el principio, nadie, absolutamente nadie, pudo hacer ese milagro que una persona que hubiese nacido ciega recuperase la visión. Solamente el Creador, solamente el Hijo de Dios, solamente aquel que era, que es y será por la eternidad. Solamente aquel que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que pueda creer en él? ¿Quién es? Y Jesús le va a responder. Y dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís: vemos, vuestro pecado permanece? Jesús, la luz del mundo, vino a traer vida, y vida en abundancia. Vino a eliminar nuestra ceguera espiritual. Solamente a través de Cristo es que nosotros vamos a poder encontrar al Señor Dios Todopoderoso. El propio Jesús dejó dicho en Juan, mismo en Juan capítulo 14, versículo número 6. Un versículo muy conocido por todos y que siempre lo estoy usando. Soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre a no ser por mí. Esto lo dijo Jesús. Cuando un discípulo le cuestionó diciendo: Maestro, muéstranos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie
viene al Padre a no ser por mí. Hay muchos que saben esto, pero hay otros que todavía no lo saben. Y son ciegos, espiritualmente hablando. Y Jesús está dispuesto a arrancar esa ceguera espiritual. Ahora, tienen otros que son ciegos, espiritualmente hablando, pero dice que ven, que saben todas las cosas. Y hoy existen muchos ciegos en nuestro medio, en el medio evangélico. Existen muchos ciegos, que son aquellos que, entre otras cosas, dicen que no es necesario congregar, que la venida de Cristo es una historia, que el arrebatamiento de la iglesia no irá a suceder o que va a suceder, que la iglesia va a pasar por la tribulación y en fin. Están cuestionando toda la palabra del Señor. Cuestionan la palabra de Dios. Hablan mal de Dios, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los pastores y se dicen cristianos. Y vemos en las redes sociales bonitas palabras, bonitas fotos, hablando de Dios. Pero eso no te quita la ceguera espiritual. Yo era ciego y ahora veo. Tú puedes decir lo mismo. Yo era ciego y ahora veo. Solamente Cristo es el que puede darnos la luz verdadera. Padre amado, Dios del cielo, Señor eterno, bendito y soberano Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Dios mío, porque tú eres real, tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque tú continúas operando milagros. Gracias, Señor, porque tú vas a bendecir, oh Padre, a cada uno de estos que estuvieron conectados en esta hora, Dios mío. Señor, tu bendición va a estar sobre su casa, sobre su familia, Dios. Gracias, Señor, porque cada persona que vea esta transmisión o este video que va a ser publicado, Dios mío, sean tocadas por tu Santo Espíritu y que toda ceguera espiritual venga a caer por tierra, Padre. Señor, guárdanos, protégenos, líbranos de toda suerte de males en esta noche. Que tu paz, la comunión de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos y amados hermanos. En el día de mañana, cuando sean las 7 de la mañana, estaremos con la Biblia, el mate y el amanecer, con un tema más que interesante también, la murmuración. La murmuración, hablando de María y Aarón cuando murmuraron contra Moisés. Y por las noches, a las 20:30 estaremos con el cuarto milagro mesiánico. El cuarto milagro mesiánico, que solamente el Mesías lo podría hacer. ¿Sabes cuál es ese milagro? ¿No lo sabes? Entonces mañana, 20:30, quedarás sabiendo aquí en nuestra transmisión. Que Dios te bendiga poderosamente, que Dios te guarde, te